Buenas noches a todas y a todos. En esta ocasión nos encontramos para leer y comentar el capítulo 21 de La Comunidad Organizada de Juan Domingo Perón. Capítulo que es el anteúltimo de esta obra, de esta conferencia que dio en el primer Congreso Nacional de Filosofía allá por 1949. Paso a la lectura y al comentario del texto. El capítulo en cuestión tiene por título La terrible anulación del Estado y el problema del pensamiento democrático del futuro. En ese paréntesis, cuando está hablando de paréntesis, está hablando de paréntesis histórico, continuando lo que venía diciendo en el capítulo anterior acerca del surgimiento de la modernidad, del fin de la Edad Media, el surgimiento de la modernidad, el Renacimiento. Bien, en ese paréntesis, el ideal que el pensamiento había abandonado a la intemperie es rescatado del arroyo por fuerzas opuestas, que combatirán con extremada violencia en el futuro. No tratarán de fijar sus absolutos en la jerarquía del hombre, en sus valores, ni en sus posibilidades de virtud. Los fijarán en el Estado o en organizaciones de un característico materialismo. Todavía Fichte, filósofo alemán que escribe entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, todavía Fichte crea un amplio espacio donde el individuo, subordinado al todo social, puede realizarse. Hegel convertirá en Dios al Estado. La vida ideal y el mundo espiritual que halló abandonados, los recogió para sacrificarlos a la providencia estatal, convertida en serie de absolutos. De esta concepción filosófica derivará la traslación posterior. El materialismo conducirá al marxismo y el idealismo, que ya no acentúa sobre el hombre, será en los sucesores y en los intérpretes de Hegel la deificación del estado ideal con sus consecuencias necesarias, la insectificación del individuo. Lo que está viendo acá Perón, podemos estar de acuerdo o no, yo en lo particular no estoy de acuerdo en esta caracterización del pensamiento de Hegel, pero bien, lo que está viendo Perón es que las fuerzas que comienzan a surgir en la modernidad, se trate del idealismo hegeliano o de las distintas formas del materialismo, del cual o de las cuales es para Perón el marxismo una expresión, todo esto se puede discutir, yo lo discutiría, pero bueno, no importa, tienden a un anulamiento de las virtudes del hombre, del individuo, de la vida espiritual. Lo que ve Perón en Hegel, que una de sus obras más importantes, o la más importante, es la fenomenología del espíritu, que ese espíritu en última instancia es puesto en el Estado, la vida espiritual es la vida del Estado, y es sacrificada en lo que hace al individuo. Estos ideales tienden a la insectificación del individuo, pronunciamiento que ya llevó a cabo en otros momentos en el transcurso de la obra. El individuo está sometido en estos a un destino histórico a través del Estado, al que pertenece. Acá está hablando de Hegel, y quizás no tanto de Hegel, sino de los seguidores de Hegel. Esta idea de hacer el Estado un Dios, anulando al individuo. No sé precisamente a qué hegeliano, o si efectivamente hay un intérprete de Hegel que diga esto. Pero sí se puede descubrir puede estar hablando de cierta actitud intelectual.
Los marxistas lo convertirán, a su vez, en una pieza, sin paisajes ni techo celeste, de una comunidad tiranizada donde todo ha desaparecido bajo la mampostería. Lo que en ambas formas se hace patente es la anulación del hombre como tal, su desaparición progresiva frente al aparato externo del progreso, el Estado fáustico o la comunidad mecanizada. Más allá de las interpretaciones de Hegel o de Marx, lo que cabe señalar es que, si bien en el peronismo la intervención del Estado es fundamental y la idea de comunidad es el núcleo articulador de su propuesta filosófica, de su propuesta política, no se trata de un Estado en el sentido del Leviatán moderno. Yo estaría de acuerdo con Perón si estaría hablando de Hobbes más que de Hegel. Y tampoco se trata de una comunidad mecanizada. Es interesante esta oposición entre lo mecánico y lo orgánico en un sentido, bueno, no biologicista, ¿no? Porque el texto se llama comunidad organizada. Pero en esa comunidad organizada se diferencia y se distancia de la comunidad mecanizada, oposición entre lo mecánico y lo orgánico. El individuo hegeliano que cree poseer fines propios vive en estado de ilusión, pues solo sirve a los fines del Estado. En los seguidores de Marx, esos fines son más oscuros todavía, pues solo se vive para una esencia privilegiada de la comunidad y no en ella ni con ella. El individuo marxista es, por necesidad, una abdicación. Una sentencia bastante fuerte. Sin embargo, me parece que si uno se refiriera al dogmatismo marxista, a cierta escolástica marxista, lo que está planteando Perón es válido, sobre todo en el nivel teórico, cuando se ven, quizás nos cuesta verlo hoy, pero en textos de la época el individuo no era más que el epifenómeno de las estructuras económicas. Continúo. En medio se alza la fidelidad a los principios democráticos, liberales, que llena el siglo pasado y parte del presente, pero con defectos substanciales, porque no ha sido posible hermanar puntos de vista distintos que condujeron a dos guerras mundiales y que aún hoy someten la conciencia civilizada a durísimas presiones. El problema del pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar cabida en su paisaje a la comunidad, sin distraer la atención de los valores supremos del individuo, acentuando sobre sus esencias espirituales, pero con las esperanzas puestas en el bien común. En lo político, parte muy importante de tal crisis de las ideas democráticas se debe al tiempo de su aparición. La democracia, como hecho trascendental, estaba llamada a suceder ipso facto a los absolutismos. Sin embargo, sufrió un largo compás de espera impuesto por la persistencia de monarquías templadas y repúblicas estacionarias, que, para subsistir, creyeron necesario aplicar en leves dosis principios propios de la democracia pura, preferentemente aquellos que podían ser adaptados sin peligro. Tal operación dulcificó la evolución, pero sustrajo partes muy importantes de personalidad al nuevo orden de ideas, que a su advenimiento pleno halló, frente a colosales enemigos, muy disminuida su novedad. Acá me parece que se puede ver una apuesta de Perón por la democracia. Sin embargo, él va viendo cómo
el despliegue histórico concreto de la democracia fue no el de una democracia pura que dé lugar a la comunidad, ¿no? Acá aparece, ¿no? El pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar cabida en su paisaje a la comunidad. Sino, en vez de que la vida democrática dé la posibilidad del surgimiento de la comunidad, se fue dando como una serie de cambios dentro de sistemas absolutistas, ¿no? Las monarquías constitucionales o ciertas ideas republicanas que no llegaban ni tenían como finalidad instituir a la comunidad. Sucedió así que los pueblos que pudieron establecerla en su momento han alcanzado con ella los caminos de perfección necesarios, y los que no lo consiguieron han optado por el empleo de sustitutivos, los extremismos, con tal de hacer efectivo, por cualquier vía, el carácter trascendental. Y sin embargo, lo trascendental del pensamiento democrático, tal como nosotros lo entendemos, está todavía en pie, como una enorme posibilidad en orden al perfeccionamiento de la vida. Clara en este punto la apuesta de Perón por el pensamiento democrático, pero no la democracia en el sentido político formal, sino como posibilidad. ¿Como posibilidad de qué? Del perfeccionamiento de la vida en común. Yo diría como posibilidad de gestar una comunidad. Bien, termino este video ahora porque se está haciendo un poco largo y continuamos en un segundo video.